del Quim, el jefe. Si ho fem sense mascareta. Sí, quan es parla Quan parlem fora. ¿Ya va esto? Bueno, vamos a empezar con los 5 minutos de rigor que acostumbra hacer. Por lo tanto, ya primero agradeceros que estéis aquí, acompañando a vuestro compañero. Muchos de vosotros sois compañeras y colegas del Partaulí, aunque tapaditos no os conozco tanto. Yo me he hecho joven, desde que está este bicho, soy ojólogo. O sea, por los ojos se puede saber mucho. Me he dado cuenta de esto. Es que como los urólogos siempre miran debajo del melico, los psiquiatras siempre miramos los ojos. Me he dado cuenta de que no es necesario quizá el esto. Muy bien, sabéis quién soy, si no me presento, me llamo José María Farré, soy psiquiatra como muchos de vosotros, soy psicólogo como muchos de vosotros. Y bueno, me dedico a estos avatares pues, desde hace mucho tiempo. Y soy uno de los fundadores y socio de la sociedad de la editorial Siglantana. Siglantana, ya saben ustedes, si no lo saben se lo digo, es como llamamos a los lagartijas los empordanés. Yo soy de Empordán y en catalán se llaman sargantanes, nosotros como somos así, los llamamos Siglantana. Don Carlos de Gispert, cuando con toda la ilusión hicimos esta editorial, pues se le ocurrió este nombre. Y bueno, ahí es. Después de muchos tantos, incluso a Siglantana lo llaman, dice, más que una editorial, como si fuera el Barça. Yo, sale en algún sitio, no me acuerdo, porque esos voceros informáticos a veces me pierdo. Yo ya me conformo que seamos una editorial que nunca pierda la razón por la que fue fundada. Como ya escribí en su momento y ha sido reproducido y lo agradezco, nosotros en aquel momento queríamos ofrecer una colección, que es la que presentamos hoy, de la que soy director, de comportamiento humano, hay otra, y que fuera de calidad, que fuera realmente una colección en la cual la gente pudiera llegar a comprender las razones del comportamiento humano con unos autores en las que eran profesionales que nos transmiten sus conocimientos con convencimiento y con firmeza, con claridad y que nos empuje hacia la profundidad. Y uno de esos autores, tenemos muchos como sabéis, y todos son excelentes, uno de esos autores que quiere realmente que cumple esos cánones, como son autores profundos, grandes profesionales, pero que además saben comprender que nosotros estos son libros de divulgación, de nivel, pero de divulgación, es Joaquín Puntí. Joaquín Puntí es psicólogo clínico, coordina el Hospital de Día de Adolescentes del Servicio de Salud Mental del Consorcio y Corporación Sanitaria Partaulí, aprovecho para saludar al doctor Diego Palau, jefe de servicio de este hospital de psiquiatría, es profesor de la Autónoma, of course, y es investigador en el propio Partaulí. Él es miembro de muchas sociedades, no las voy a decir todas, pero sobre todo es una persona que lo conocemos desde hace muchos años y que de congresos, de jornadas, de amistad y de festivales. Pero en cualquier caso es una persona con una calidad y una calidez que es importante en lo que ha tenido que enfrentarse, que es la patología de niños, de esos locos bajitos, como decía Serrat, y de adolescentes. Además, Joaquín es una persona que, en cierta manera, transmite con enorme facilidad sus ideas. Y transmite con enorme facilidad, como si han ojeado el libro, si no ya saben que está a su disposición aquí. Además, les firmará, evidentemente, el libro, o sea que cómprenlo. Tanto de los locos bajitos como de los adolescentes, esos adolescentes que tanto nos preocupan. Él, por ejemplo, es un experto en el tema de las autolesiones. Todos hemos conocido y nos han interesado el tema tremendo de las autolesiones, que luego podemos hacer alguna pregunta sobre esto,
gracias a Joaquín Puntí y a ¿cómo se llama de nombre? A Vega del Hospital de Igualada, Daniel Vega del Hospital de Igualada, otro autor que seguramente que ficharemos algún día. Esos adolescentes que, como dice Alve, se pasean por el temblor o por el gozo de historias, navegando por un mundo digital. Luego les explicará el subtítulo del libro Puntí, que les cautiva, pero no siempre les libera. En un mundo en que todo, como decía Borges, es tremendamente extenso, pero muy poco intenso. Este es el mundo que nos ha tocado vivir y en ese mundo están inmersos estos adolescentes que sufren y sus padres, sus maestros y a los que Puntí ha dedicado este libro. En la contraportada, me permito, y perdona la peña decir, es mía y por lo tanto la voy a leer. Por tanto, aquí decía yo que educar en tiempos difíciles es un reto que viene señalado por los cambios acelerados y las crisis pandémicas que nos ha tocado vivir. Porque la pandemia ha cambiado muchas cosas y contra lo que esperábamos, una de las víctimas más importantes que ha habido en la pandemia son los adolescentes y también los niños. No lo esperábamos esto, en absoluto. Yo creo que, y evidentemente, ellos probablemente sí, y sus compañeros del Partaulí, que Natalia Ford, Teresa Pàmies, etc. Una obra esperanzadora que propone soluciones. Eso es muy importante. Carlos de Gispert, cuando hablábamos de este libro, decía siempre, yo quiero que les propongan soluciones. Y tiene razón. Es un libro que nos habla, nos transporta por un proceso adaptativo que conoce, como hemos dicho, y consigue que naveguemos juntos sin zozobrar, padres, hijos y maestros, a través de sus preguntas que basculan entre los límites de los pactos, el respeto y el miedo, el móvil, como he dicho, y sus enganches, la autoestima, la motivación académica, el TDAH, el autismo, la depresión, entre muchos temas de interés. Ahí está todo lo que ustedes han pensado que puede ser importante preguntarnos, está en este libro. Le agradezco además mucho a nuestro autor que haya tenido en cuenta no solamente a los padres, a los adolescentes, a los niños, sino también a los maestros. Él los llama los maestros multitask, que me ha hecho mucha gracia esto. Soy hijo y nieto de maestros. Y claro, pues esto, maestros de pueblo además, y esto me gusta mucho. Y me recuerda algo que a mí siempre me ha impresionado. Y es Albert Camus. Albert Camus, cuando gana el Nobel de Literatura, escribe dos cartas, una a su madre y otra a su maestra. Y esa carta que circula, aún en algunos sitios, en algunas aulas, le dice algo como, primero pensé en mi madre y después en usted. Sin usted, está hablando un Nobel, sin su enseñanza, sin su ejemplo, nada de esto hubiera sucedido. Sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en mí continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares. Evidentemente, este es el mejor homenaje que se le puede hacer a un maestro. A mí siempre me han impresionado los maestros. En un mundo como el actual, en que hay un deterioro de las relaciones interpersonales, los maestros siguen en su aula convertido en una verdadera metáfora social. Aún se creen los maestros. A mí me gusta esta palabra que se recupere. Maestros. Los maestros de escuela. Que se recupera. Los maestros aún creen que a los niños a lo mejor les nazcan rosas en las manos, como decía el poeta. Otro poeta seguro, por eso solo puede decir el poeta. Dicho esto, y voy a terminar, no se preocupen. Dicho esto, aprovecho también, no sé, me parece que se ha conectado, para dar las gracias a Rafael Brusi. Ustedes dirán, ¿y este quién es? Este es un maestro que leyó los capítulos de los maestros Multitask cuando él había empezado y nos dio muchísimos consejos desde el otro lado del aula. Y le quiero agradecer si me está oyendo. Además, Rafael Brusi es un tipo muy curioso, muy interesante, es un profesor, en realidad es un profesor de secundaria, a él le gusta decir que es maestro de secundaria, pero además es Poncio Pilatos. Entonces, ¿y esto qué? Sí, hombre, ahí en Verges hay una procesión, la danza de la muerte, el Jueves Santo, este es mi pueblo, por cierto, y
Está Poncio Pilatos, que se lava las manos. Cada año se lava las manos. Bien. Lo que les quiero decir para terminar es que cuando empezamos la editorial, la empezamos con un libro precisamente casi literario. Era este. Y era un libro que se llamaba El tiempo que ordena las palabras. Yo creo que Puntí ha ordenado las palabras, pero no solo las ha ordenado, sino las ha transportado hacia un nudo de esperanza en el que quizá, y esto es importante, todos los sueños de adolescentes, de niños, de padres, de médicos, de psicólogos, de todos y de maestros nunca pierdan la batalla. Kim, adelante, explícanos tu batalla. Y no la pierdas. Espero. Bueno, pues primero de todo, como bien el doctor Farré, aparte de ser pues, uno de los editores, me conoce y está claro que me tiene aprecio porque me ha dejado, casi yo mismo no me reconocía en algunos de sus comentarios. Pero bueno, aprovechando que ha dejado el pabellón alto, siempre se mejora. Siempre se puede mejorar, eso es verdad. Me toca continuar. Esto no es fácil. Cuando tú tienes un concierto y bueno, el que hace la entrada la hace muy bien, pues hombre, mantener al público pues atento es un reto y yo lo asumo. Bueno, yo os voy a contar un poco la historia. Además de las gracias por estar aquí, porque aquí yo tengo gente variada. Tengo gente del mundo profesional, colegas, buenos profesionales, gente que con la mirada a veces nos entendemos cuando estamos en grupos de trabajo y en reuniones. Tengo gente que no es del mundo profesional, pero que lo podría ser, porque también nos entendemos. Y tengo gente del mundo educativo, que también nos entendemos. O sea, que tengo la suerte de estar con gente con la que me entiendo, ¿no? Y os voy a explicar un poco cómo surgió este libro, porque la historia, claro, el título, hombre, los editores son buenos. Y yo ahora os diré, porque también hemos tenido nuestras dilaciones. Yo tenía una propuesta de título alternativa, pero cuando he visto este título, he visto que en el mercado este título gusta. Pero yo tenía otra propuesta y ahora os contaré por qué en la historia. Porque claro, hay gente que me dice, hombre, este es un libro de la pandemia. Como si el único tiempo difícil fuera la pandemia. Pero cuando hablo con personas que ya tienen cierta edad, me dicen, oye, este libro, lo de los tiempos difíciles, no te lo tomes a mal, pero siempre han sido difíciles los tiempos. Entonces, bueno, esto me da a pensar que este es un buen título, porque es un título que será pues, transversal a lo largo del tiempo, porque el tiempo difícil es relativo, ¿no? Que es fácil y que es difícil. Pero surgió mucho antes de la pandemia. La tenemos ahora, pero este libro se empezó pues, a idear en el año 2016-17, ¿no? Y sí que teníamos muy claro que cuando yo hablé pues, con la editorial conmigo, ¿no? Yo tenía muy claro que quería un libro práctico, pragmático. Lo siento, que nadie se lo tome mal, pero la filosofía educativa es aburrida. Yo soy psicopedagogo, me siento con cierta licencia de decirlo. Y ya no os cuento la teoría psicológica, es más aburrida todavía. Yo tengo el inconveniente que soy psicólogo clínico y psicopedagogo. Y pensé, bueno, a esto lo tienes que intentar hacer bien. Y pensamos que la forma de hacerlo bien era preguntas y respuestas, ¿no? Y yo diría que esta es una de las cosas que a mí me ha hecho sentir muy satisfecho del libro, ¿no? Y es el de ir a lo práctico, a lo pragmático, y con un guiño muy importante a los papás y a los maestros. El doctor Farré decía, pues el término maestro. La verdad es que yo siempre cuando pienso en educación pienso en maestro, no pienso en profesor, ¿no? Y es porque creo que el maestro de alguna manera pues también no solo es la persona que da clases, sino que muchas veces la idea que tenemos de maestro y la que recordamos es alguien que nos da pues, como un cierto sentido de vida, ¿no? Y lo que intenta un poco el libro es recoger todo aquello que en los tiempos actuales, ¿no? Difíciles, pues padres y maestros se preguntan en relación a la adolescencia e intenta dar respuestas fáciles a preguntas complejas. ¿Cuál era el título alternativo que habíamos pensado, ¿no? Yo había puesto un título alternativo inicialmente que era Padres analógicos, adolescentes digitales y maestros multitask. ¿Por qué? ¿Por qué pensé en este título, no? Los padres tampoco son tan analógicos. Las cosas claras, tenemos padres que son muy digitales, ¿no? Pero sí que es verdad que tradicionalmente siempre hemos tenido la impresión que el mundo del adulto y el mundo del joven o del adolescente, ¿no? Es como dos mundos separados. Y quizá en esto el tema de las nuevas tecnologías era una buena manera de representarlo. Pero a mí me gusta mucho la última parte, ¿no? Maestros multitasks, ¿no? La sensación un poco de que de los maestros se espera tantas funciones que a veces esto puede dar la sensación de tirar la toalla. Y este libro pretende lo contrario, pretende empoderar. Ustedes habrán oído hablar del malestar emocional, ¿no? Bueno,
ahora el malestar emocional, no me gusta decir que está de moda, pero es cierto que sale por todas partes. De hecho, yo, para su tranquilidad, les diré que el malestar emocional actualmente es normotípico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes tienen un hijo que se siente bien, preocúpense, que le den un vistazo. Entonces, por esto lo que os quiero transmitir un poco es que este libro lo que intenta hacer es, partimos de que hay malestares emocionales diversos, pero aquí lo importante es, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Pero no, por favor, pasando por el especialista. De hecho, este es un libro escrito por un psicólogo con la idea de que los pacientes no vayan a los psicólogos. O sea, el objetivo de este libro es pocas consultas en salud mental. ¿Por qué? Porque lo que queremos de alguna manera es desestigmatizar y normalizar ciertas situaciones de vida que a todos nos pueden pasar, pero dando también unos recursos a los papás y a los maestros de cómo enfrentarlos, ¿no? Quizás sería este, o sea, si ustedes me dijeran, ¿cuál sería el éxito del libro para ti? Para mí el éxito sería que cuando un papá lo lee o cuando un maestro lo lee, se sienta más empoderado en decir, oye, yo puedo coger aquí el toro por los cuernos, ¿no? Puedo coger aquí el carro y tirar para adelante. Y esa fue un poco la idea en la que surgió. Pero claro, yo soy escritor aficionado. Cuando digo escritor aficionado es que yo como mucho he escrito un par de relatos, ¿no? Pero no soy una persona que esto de escribir, yo lo tenía un poco idealizado. Pensaba qué bonito, te sientas, viene la inspiración, te pones a escribir, ¿no? Y esto no es exactamente así. Yo utilizaba para escribir los fines de semana y, hombre, los fines de semana había fines de semana que estaba inspirado y había fines de semana que me acordaba del doctor Farré y pensaba, pero ¿por qué le dijiste que sí? Pero bueno, la cuestión es que fin de semana tras fin de semana esto empezó a coger un cuerpo, ¿no? Y una sustancia. Y claro, este libro tiene mucho de mí, de cómo yo entiendo la educación y la psicología, pero también tiene evidencia. Y esto también lo quiero dejar muy claro. En mi opinión, a mí me cae súper bien, me gusta, pero no tiene por qué ser la aceptada. Entonces, aquí lo que he intentado hacer es conjugar lo que sería la experiencia, ¿no? La experiencia clínica, la experiencia también, bueno, que uno tiene como persona, ¿no? Y la evidencia que sabemos en relación a los distintos temas que aborda el libro. Son temas muy cotidianos, las normas y los límites. Yo creo que si esto se lo hubiéramos preguntado a un maestro de hace 40 años, se sorprendería que quizá tuviéramos que dedicar un tiempo, ¿no? a esto, ¿no? Porque dirán, hombre, esto está muy claro. Bueno, hoy en día no está tan claro. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas normas ponemos en casa para que una casa funcione? Tendría tantas respuestas diversas que seguramente no habría un acuerdo. Bueno, el libro intenta responder a estas cosas, ¿no? Intenta hacer fácil lo que no es fácil. O la autoridad, ¿no? ¿Se puede tener autoridad sin gritar? Esta es una pregunta que a veces nos hacen en la consulta. Hombre, sí, pero hemos de explicar el cómo. Hago autocrítica. Los psicólogos tenemos la gran facilidad para explicar qué hacer, pero no el cómo. Mire, su hijo tiene baja autoestima. Es importante mejorar la autoestima, pero ¿cómo? Bueno, intenta responder al cómo. En lo de la autoestima lo intenta, pero yo les debo decir que es lo más complicado. ¿eh? Mejorar la autoestima, esto es una entelequia, es un misterio muy complicado. Mejor mejorar otras cosas. El libro también habla de cosas muy normales en la adolescencia. Las pantallas, también en la infancia, pero en la adolescencia las pantallas ya saben ustedes que si quieren tener conflicto con un hijo, quítenle el móvil. Le pueden quitar la paga, pero le quitan el móvil y es mucho más dramático. ¿Cuántas horas teníamos de móvil? ¿A qué edad se puede tener móvil? ¿Qué hacemos cuando hay un mal uso? Bueno, los consumos, ¿no? Tóxicos. También es algo que es, bueno, muchas veces nos planteamos, oye, mi hijo le estoy dando el mensaje de que no consuma, pero quiere plantar María en casa. ¿Le dejo plantar María o no? Es un libro que también refuerza mucho la idea del modelo, ¿no? Que educamos más con modelos que con palabras. Bueno, es un libro que también intenta coger muy el día a día. En el día a día, ¿qué cosas podemos hacer? ¿No? Después tenemos situaciones más complejas, las autolesiones, la violencia filioparental, pero también hemos de dar una respuesta a esto. Quizá la respuesta muchas veces es, esto es difícil, pero es no mantener la calma y saber muy bien qué es lo que uno tiene que hacer. Yo escribí este libro en una época en la que mi vida ha cambiado mucho desde la época en que lo empecé a escribir. Y ustedes dirán, por la pandemia. Bueno, he tenido otra pandemia, yo también, aparte de esta, que es que he sido papá por primera vez y novato. Qué susto nos has dado, hijo. Bueno, a ver, no fue un susto porque era algo deseado y esperado, pero es verdad que yo aquí tuve también mis dilemas, porque yo tenía un libro escrito como ciudadano y profesional y de golpe y porrazo un día lo leo y digo, ahora eres ciudadano, profesional y papá. Y bueno, no les diré en qué partes, pero hombre, hay alguna parte del libro que tengo muy claro cómo debería de hacerlo y también tengo muy claro que a veces no lo hago como yo mismo tengo claro que debería de hacerlo. Bueno,
pienso que esto también es importante, ¿no? El objetivo del libro no es ser unos papás perfectos, que vamos a tener el control de todo, ni ser unos maestros geniales, que a partir de ahora, oye, vamos a tener un control del aula, una motivación intrínseca en el alumnado. No. El objetivo es acercarnos un poco hacia dónde deberíamos, seguramente, de tender, asumiendo que evidentemente el objetivo no es ni aprender a hacer de papá, ni aprender a hacer de maestro. El objetivo es, bueno, tener unas herramientas que nos permitan enfrentar mejor las vicisitudes, ¿no? Sobre todo yo hablo más del adolescente, pero bueno, también del niño, cuando nos plantean distintos problemas o situaciones. También este libro, hubo una parte, yo tengo relación con personas del mundo educativo. A mí la educación me gusta, yo soy psicólogo, pero también podría haber sido seguramente maestro, porque a mí me gusta explicar. Y entonces, hablando un día con gente del mundo educativo, me explicaron una cosa que me sorprendió mucho. Me dijo, ¿te puedes creer que en todo el currículum formativo que hemos tenido, nunca hemos tenido asignaturas claramente de salud mental? Es decir, hemos podido hacer, por ejemplo, no sé, asignaturas como didácticas específicas y hemos aprendido muy bien a cómo pues, manejar lo que sean pues, el alumno con necesidades específicas derivadas de problemas visuales. Pero nadie nos ha enseñado a lidiar con un chico con un trastorno del espectro autista. O nadie nos ha enseñado pues, qué hacemos con un chico con un trastorno depresivo. O nadie nos ha enseñado, pues, y el chico que tiene un toque y que esto le interfiere. Entonces, me dio la impresión de que alguna respuesta teníamos que dar a esto, ¿no? Y la parte más dedicada a los maestros tiene que ver más con tú como maestro, ¿qué puedes hacer? No para entender emocionalmente a este chico, también, pero para que pueda conseguir el éxito escolar, ¿no? A veces nos planteamos en la vida qué es lo que te excluye socialmente o qué es lo que te confiere un mal pronóstico de vida. Y no es tanto tener una enfermedad. Muchas veces lo que te confiere un mal pronóstico es cuando realmente no estás consiguiendo los objetivos que de alguna manera te adaptan a la vida, ¿no? Y la educación, el tener un acceso a la educación y tener un éxito escolar, esto sería merecedor de cualquier chico o chica. Entonces aquí una de las cosas que se intenta en el libro es decir, bueno, con este alumnado que tendrá estas necesidades específicas derivadas de estos problemas, ¿qué podemos hacer, no? Si ustedes me dijeran, ¿es un libro que piensa en el maestro en la escuela inclusiva? Yo les diría que principalmente sí. Es un libro que piensa en lo que sería la idea de trabajar en la comunidad y desde la comunidad. Es un libro que intenta desestigmatizar. A veces nos preocupa el tema del estigma y los adolescentes no se suelen sentir muy estigmatizados, curiosamente. A veces adolescentes que tienen un trastorno depresivo no lo viven mal, porque esto de alguna manera les da una identidad y hace que se pueda esperar menos de ellos. El libro da un poco la vuelta a esto. Tenemos una depresión, lo sabemos, nadie lo va a negar, hemos de validar este malestar, pero ¿y qué podemos hacer a partir de ahora para que tú puedas conseguir tus objetivos? Bueno, esto es un poco el cómo surgió el libro. Después la verdad es que lo tenemos, ¿no? Pues lo tenemos aquí. Yo he hecho, esto no lo sabía el doctor Farré, pero he hecho una pequeña porra entre los dos títulos. Mi propuesta inicial, este más largo, ¿no? De los maestros multitask y este. Y tengo que decir que estamos en tablas, que tengo opiniones de todo tipo, por tanto lo doy por válido y me parece que este título representa, vaya, Ya lo puedes dar por válido. porque no se cambiará, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, ¿ves? Esto es tolerar la frustración. Sí, Yo tenía claro, una idea claro, inicial, pues bueno, esto es algo que también se tiene que aprender, ¿no? Pero bueno, esta sería la idea. Entonces, yo les quería comentar esto, no sé si también ustedes tienen preguntas en relación al libro o a contenidos que puedan estar en el libro, o, oye, de adolescentes y de chicos, ¿no? Y esto sería un poco... Pues en eso vamos. En la 20ª edición quizá que pongamos aquí en pequeñito los maestros multitask, pero será la 20ª edición. Y además la persona que se le ocurrió este título la tienes muy cerca, fue un título de Carlos de Gispert. La verdad es que los títulos casi todos los hemos puesto entre él y yo y nos hemos divertido mucho. Y en este no nos divertimos tanto porque sabíamos que no te acaba de convencer. Pero yo creo que el título no, pero me habéis convencido. No lo digo por quedar bien, ¿eh? Me habéis convencido. Claro que lo hemos convencido. En la porra supongo que votaste ese título. No voté. No votaste, bueno, no importa. Preguntas. ¿Le quieren hacer preguntas al autor? Evidentemente, seguro que hay alguien que le haga preguntas. Por favor. Puedes fer en català, sí. Bueno, d'entrada dic que podeu comprendre que tenim el gran honor de tenir el Quim al meu equip i que portem 20 anys treballant junts. Mare meva. I que, per tant, només puc dir que és un gran plaer fer part del Taurí i de... Aquesta és la cap d'esquerra. I de fet, el ha estat una persona clau en el desenvolupament de la salut mental infantil al Taurí.
ens ha ajudat moltíssim a tota la part de grups de pares, no? Per exemple. Per tant, diguéssim que això ve de lluny, no? Ve de lluny i la teva experiència ens ha marcat a tot l'equip. Una pregunta que et volia fer és que, la veritat és que llegint el llibre és com si sentissis parlar aquí, a les reunions, a les sessions clíniques, quan algú vol una resposta al sentit comú, psiquiatres i psicòlegs i mestres i redes socials acabem al Quim, perquè sabem que és una persona amb les idees molt clares i, per tant, persona ideal per donar respostes a aquestes preguntes que ens fan els pares i ens fan els professors. En el nostre equip també treballem amb nens i amb adolescents. Jo el que volia preguntar-te, Quim, és hi haurà una segona part d'aquest llibre? És a dir, tindrem una educació en els nens, en la primària? Ho dic perquè és un llibre que és cert, que està molt enfocat a adolescents, que és molt interessant, però ara que treballem molt en prevenció i que hem de treballar també amb el pilotament de desenvolupament d'atenció primària, per nens i patologies dels pares i mares, hi haurà aquesta, perquè s'ha de començar en aquesta primera part, en la infància, no? Abans d'arribar a l'adolescència. I serà? Bueno, Gracias, doctora Pani. Gracias, doctora Pani. La doctora Pani y yo nos conocemos también de tantos años, que también cuando yo ya la veo, es mi jefa, pero es mi jefa, hombre, tiene también ser jefa, tiene también lo suyo malo, que tanto tiene que coordinar cosas que tampoco me gustan. Pero ¿Qué bueno, te dices? ahora no toca eso. Esto va a parecer una psicoterapia de grupo. Exacto, casi. Pero bueno, la doctora Pani y yo, como también trabajamos desde hace muchos años juntos, sí que es verdad que este libro tiene algún pequeño ápice de las edades más infantiles, cuando hablamos un poco de cómo educar, ¿no? Y de cómo poner límites. Pero sí, es cierto. De hecho, seguramente el periodo más crítico en que tendríamos que empoderar a los papás, también a los maestros, pero sobre todo a los papás, para poder un poco hacer prevención de lo que después puede ser este malestar emocional. Yo prefiero llamar más emocional que problemas psicológicos. Este malestar emocional es la edad de 0 a 6 años. Entre los 0 y 6 años, y si ustedes me apuraran, entre los 0 y los 3, ya tenemos aquí mucho trabajo que hacer, ¿no? Con los papás, ¿no? A veces, ¿qué hacemos con una rabieta? Miren que las rabietas son comunes, ¿no? Pero tampoco hay un acuerdo muy claro. Hay gente que dice, bueno, pues la rabieta, oye, pues es normal, déjala pasar. Y hay gente que os dirá, pues que hombre, que cuando un chico llora, sufre. Y que por tanto hemos de parar ese sufrimiento. Porque la rabieta no tiene un objetivo de montarla, tiene un objetivo de que haya algo que realmente emocionalmente le está creando un malestar, ¿no? Yo sé que una segunda parte, hombre, yo pienso que tendría mucho sentido que estuviera esta segunda parte, muchísimo. Y además a mí me gustaría mucho con una finalidad preventiva. Nosotros siempre decíamos un poco cuando hablábamos con la otra vez a veces de que hay cosas, cuando había la cesta Capravo, pues que tendrían que ser un poco como con la cesta Capravo incluidas, ¿no? Y es como un pack básico de cosas que, sobre todo, cosas que no debes de hacer, más que cosas que debes hacer, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy importante. Por ejemplo, miren, los castigos, ¿no? Los castigos. Esto es un tema recurrente, ¿no? ¿Cuántas veces, y esto nos pasa como adultos, el enfado hace que pongamos castigos que son inasumibles incluso para nosotros, ¿no? Y que no tienen nada educativos? Te quedas inmóvil un mes porque hoy no has ido al instituto, por ejemplo, o porque hoy no has ido al colegio, ¿no? Bueno, esto no es apropiado, porque esto no va a permitir el cambio. El sentido del castigo, entre comillas, cuando retiramos algo, tiene que ser que permita el cambio y a corto plazo, no lo podemos aplicar todo el mes, vamos a aplicarlo esta tarde. Y si mañana cumples con aquello que se espera, no hay castigo, ¿no? Y estas cosas las teníamos que explicar bien. El refuerzo positivo, porque muchos papás nos dirán, yo sé reforzar positivamente a mi hijo. Pero mira, una cosa que hemos aprendido los psicólogos y los educadores es que cuando tú preguntas a un papá o a una mamá, como me pasaría a mí si no fuera psicólogo, que cómo refuerzan, a veces te das cuenta que no refuerzas del todo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, entenderán muy bien el sentido. El chico que le cuesta mucho hacer deberes y los hace, ¿no? Y los hace. Por primera vez ha hecho los deberes, las 5 actividades que tenía. Y el padre le dice, Juan, cariño, súper bien, has hecho los deberes. ¿Te das cuenta que cuando tú te propones las cosas, las puedes conseguir? Esto ya no es un refuerzo positivo. Esto es una crítica encubierta. Bueno, yo cuando explico esto hay padres que se desaniman y dicen, es muy complicado. No, mire, es un aprendizaje. Y de cada 10 veces al principio 6 se hará bien y 4 mal. Pero bueno, esto es una cosa que es perseverancia. Esto es como cuando uno empieza a cocinar. Al principio no le sale nada, después le sale mejor. Y es verdad que hay unos pocos que de manera innata son masterchef, ¿no? Y también hay personas que de manera innata lo hacen muy bien. Pero la mayoría lo hemos aprendido. No pasa nada. Para eso estamos. Pero sí, plenamente de acuerdo. O sea que es... Sí, no, de trabajo, de hecho, cuando planteábamos el libro precisamente con Carlos,
recuerdo que él siempre me decía, aquí hace más falta niños. Evidentemente todo el libro tiene, diríamos, mm, capítulos o tiene apartados dedicados a los niños, pero falta, evidentemente, y por lo tanto esto me parece que, bueno, de hecho, este libro es uno de los libros que más, diríamos, recorrido ha tenido, ¿no? Porque antes que tú, ya se nos había ocurrido, ¿te acuerdas que tuvimos y te lo dijimos? Que un libro que alguien decía que se debería titular esto, Los locos bajitos, que era como los llamaba Serrat a los niños, como recordáis. Y en esto se insistía mucho y evidentemente sí que quizá esta primera parte, si bien los niños salen constantemente, por ejemplo, cómo comunicar el duelo, no sé si te acuerdas, esa que sale esto, pero sería interesante, bueno, ya veremos, esto depende de la dirección de la editorial, no de mí, desde luego. Pero bueno, a lo mejor si le insistimos, los locos bajitos tendrán otro libro. Más preguntas. Yo solo quería, si me permitís, solo una cosa. Hoy estaba con un paciente que le hemos pasado, iré rápido, no os preocupéis, no os voy a explicar una historia clínica, que le habíamos pasado, como hacemos con muchos pacientes, los test de personalidad, el TCIR, que mide las dimensiones de la personalidad, o sea, la ansiedad, etcétera, etcétera. Las dimensiones, la ansiedad, la impulsividad, etcétera, etcétera. La actividad social, etcétera. Y bueno, se lo miraba y hay una escala que en realidad no está dentro del test, que nosotros aprovechamos la escala de Torrubia, es una escala catalana, es la susceptibilidad al castigo y a la recompensa. Es una escala que se hizo en la Autónoma, por parte de Torrubia, de Tobeña y de García Sevilla, tres autores muy interesantes. Y allí tú ves si la gente es más susceptible al castigo, a reaccionar ante el castigo para evitarlo, o son más susceptibles a que les den premios. O sea, quiere decir, si haces las cosas bien, te regalaré una Play, no sé cómo se llama estos juegos, ¿no? Una Play. Y si sigues portándote, te quito la Play. El segundo es el susceptible al castigo. Claro. Y me decía, oiga, ¿y esto con los niños no se podría hacer? Claro, lo explicaba, era susceptible al recordamiento positivo, hasta llegaba hasta Madagascar, el recordamiento positivo de esta señora. Una extrovertida, evidentemente. Pero yo le he dicho, sí, claro que, pero yo no sé si esto en las aulas, claro, decirles, oye, que este niño trátalo así, porque si lo tratas así, seguramente que te responderá mejor. Quizá esto sería mejor en los padres. No sé si en las aulas esto se lo puede permitir, diferenciar a los niños. No lo sé, esto me ha llamado la atención. Bueno, yo creo que seguramente los profesores o los maestros, pues me gusta decir, tienen bastante claro cómo es cada alumno. O sea, me da la impresión que con las interacciones que ellos ven, ya ven un poco, por ejemplo, para que se entienda muy fácilmente, el alumno ansioso, lo que regula su conducta es el miedo. Y más bien, por tanto, el ansioso responderá muy bien a todo lo que sean señales de posible castigo, ¿no? Porque es el evitativo, ¿no? Lo que quiere es, miren, esto es como, les pongo un ejemplo de adultos, ¿no? Hay adultos que dicen, hombre, a mí lo que me ha regulado mi conducta al conducir y que hace que yo sigo los límites de velocidad como nunca es la existencia de radares. Porque esta persona todo el rato piensa en la multa, ¿no? Esta persona se ha regulado a partir más de una señal de castigo. Pero hay personas que esto no les funciona, es verdad, lo que comentaba el doctor Farrell, que se regulan más por el refuerzo. O sea, habrá personas que dirán, mira, a mí me da igual los radares. A mí lo que realmente me motiva es la sensación de velocidad, ¿no? Si esto lo llevamos al mundo educativo y al mundo infantil, es verdad que no todos los chicos responden por igual a las mismas pautas. Y esto es muy importante, porque a veces pensamos en el castigo como pauta por excelencia y debería ser la última a implementar. El refuerzo positivo es la primera, pero es verdad que al refuerzo positivo hay chicos que responden muy bien y hay otros que no responden tan bien. Aquí sí que tendría un sentido quizá plantearse de, bueno, cuando se hace una evaluación del grupo de aula, poder tener como un esquema de decir, oye, este alumno, ¿a qué parece que responde mejor? ¿A qué tipos de señal responde mejor? Porque sí que es verdad que la conducta se regula diferente en función de las características del niño, ¿no? Pero bueno, como esto también es muy difícil, yo volvería a decir lo que siempre digo. Refuerzo positivo nunca está de más, pero ha de ser creíble. No podemos reforzar aquello que no es vendible. Les pongo un ejemplo. Si yo soy muy patoso jugando al fútbol, lo que no tiene sentido es que el profesor me refuerce, qué bien lo has hecho, es que hay que ver lo bien que se te da, ¿eh? Bueno, porque evidentemente el chico tiene la capacidad intelectual suficiente para darse cuenta que esto es una tomadura de pelo, ¿no? Quizás mejor hacer la pregunta contraria, ¿qué sabe hacer este chico? Dentro de un aula, esto los maestros lo hacéis mucho mejor que yo lo explico, pero es dentro de un aula, yo puedo darle de alguna manera a este chico un rol que le permita poder desarrollar este aspecto donde claramente es habilidoso.
Hay profesores que explican que cuando trabajan por proyectos tienen muy claro a qué alumno se le da bien qué cosa. Y que cuando tienen que un poco distribuir el proyecto, distribuyen las tareas muy haciendo esto, de esta línea, ¿no? Bueno, pensar que en el fondo un alumno que se siente satisfecho en el colegio es más fácil que mantenga la asistencia escolar. La mayoría de chicos que no quieren ir al colegio es porque en algún momento han percibido que allí no se sienten bien por distintos motivos, ¿no? Una cosa que el libro también intenta es ¿qué podemos hacer para que un alumno se sienta bien en el aula? ¿Qué podemos hacer para que un alumno no abandone, ¿no? Y a veces lo que tenemos que hacer son cosas que no pasan tanto por el currículum académico, ¿eh? Pasa por flexibilizarnos y también pensar, pues bueno, qué cosas pueden ayudar a que un alumno, por ejemplo, mantenga la escolaridad. La flexibilidad es necesaria. Sí, los psicólogos también lo tenemos que ser. No podemos aplicar las mismas pautas de la misma manera. Tenemos que ir adaptando, ¿no?, a cada contexto. Y la familia es un contexto, ¿eh? Y cada familia tiene sus circunstancias. Y el momento social es un contexto. Bueno, para eso estamos los técnicos. Pero como yo no quiero hablar de técnicos, sino quiero hablar de padres y de profesores, hay mucho camino en el que padres y profesores sois un puntal fundamental. Y esto es el mensaje que quiero que os quede, ¿eh? Un mensaje, cada uno en su ámbito, pero muy de que sois motores de cambio, que es que, vaya, que no hay nada perdido, que el cerebro es plástico y que el cerebro de un niño se va modulando y que las sinapsis cambian. A los 50 años ya no cambian tanto, pero cuando uno tiene 8 o 9 años cambian y se pueden construir nuevas sinapsis y se pueden desmontar algunas que no funcionaban y que nos daban problemas. Y esto, ¿cómo lo conseguimos los psicólogos y los educadores? A partir de acciones, la palabra también, pero sobre todo a partir de acciones. El cambio viene por ahí. Y esto lo podemos hacer todos. Sí, bueno, hay gente que es adultecente de todas maneras, que no hay manera de que se les junten los dos. El profesor Toro, al que todos conocéis y que es el padre de la psicología, de la psiquiatría infantil-juvenil de este país, en este asunto siempre dice, bueno, mira, soportarlos hasta los 20 años. Por los 20 años parece que se juntan las cosas y se ponen bien, ¿no? Y de hecho, él dio una conferencia en la jornada de terapia de conducta, a la que estáis todos invitados, y que era sobre esto, y enseñaba incluso cerebros adolescentes con resonancias y todo esto, en la que sí que se veía de que podías esperar, ¿no?, hasta los 20 años. Pero hay gente que, bueno, que es que te diga, no hay manera, tú parece que no, que sea adultecentes para toda la vida. Es aquello que decía, de todas maneras se les podría decir, pobre gente que siempre les están diciendo tienen que ser más maduros. Entonces yo me acuerdo de Fidel Castro que decía, dicen que debemos madurar, pues los que maduran mucho están podridos. O sea que les puedo dar este consuelo. ¿Más preguntas? ¿No? Pues el clínico, mis preguntas, los maestros, los padres, las madres. Yo quisiera decirte que sí que hay un tema que en estos momentos nos ha estallado a todos, algunos o algunos de los que estáis aquí lo habéis hablado en periódicos y tú mismo, ¿verdad? Pero es el momento actual, ¿no? Cierto que en el libro vemos que hay niños que se suicidan, hay adolescentes que se suicidan, que hay autolesiones, que hay adicciones, etc. Pero todos en ese momento nos ha estallado el tema del suicidio en los adolescentes, el tema de, digamos, algo que he dicho al principio, el empeoramiento de la salud mental. Yo te pregunto esto, dinos algo sobre esto y sobre todo que hay más autolesiones, que hay más suicidio, más peligro, etcétera, etcétera. Eso parece cierto, porque lo habéis dicho, nos lo habéis dicho, vosotros y vosotras. Pero te quiero preguntar, también ha habido, aparte de esto, que quiero que comentes si puede ser, ha habido también algunos trastornos que han empeorado, por ejemplo, la conducta alimentaria, las anorexias, todo esto, ¿no? Por ejemplo, las adicciones comportamentales, que es cierto que esos niños aún, bueno, en realidad tienen, digamos, el dedo. Yo estoy seguro de que tienen algo motor más desarrollado por aquí. Pues no puede ser tanto de eso, ¿me entiendes? Y que no pierdan nunca el esto. Pero bromas aparte, ha habido también más adicciones a tóxicos entre estos niños. ¿Qué ha habido de más, diríamos, o ha habido de todo de más? En la pandemia, me refiero. Sí, sí. Bueno, ha habido de todo, pero dentro de este todo ha habido algunas cosas donde este todo ha sido ganada por goleada, tristemente, ¿no? Y además, en función del momento de la pandemia, hemos tenido resultados diferentes, porque quizá inicialmente la pandemia, cuando hay el estado de alarma y nos encierran a todos, inicialmente no tuvo un impacto aparentemente en la población adolescente,
pues que fuera muy relevante. No lo tuvo. La verdad es que, bueno, todas las personas que nos dedicamos a la clínica nos empezó a pasar una cosa que nos sorprendió hasta cierto punto, que es que no teníamos pacientes en urgencias, que no teníamos pacientes que hicieran tentativas de suicidio. Bueno, sí que teníamos algún paciente que en aquel momento no nos decían nada, pero que ya empezaba a jugar más de la cuenta a las pantallas. Estos los teníamos, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con la pandemia? Claro, también hemos de pensar desde el punto de vista del adolescente, ¿eh? Un adolescente que le dicen, oye, mañana no hay cole. Bueno, ¿cuál es el principal estresor para los chicos en la vida? Tendrán otros, ¿eh? Pero el cole es un estresor común y compartido. Te quitan el estresor. Además, te lo quitan y de periodo indefinido, no es te lo quitamos 3 días. No sabemos hasta cuándo. Como cogió todos un poco pues esto por sorpresa, no había tampoco un plan para hacer clases online de entrada. ¿Esto qué hizo? Que unos cuantos adolescentes, muchos, pero perdieron rutinas y algunos las perdieron tanto que esto sí que nos pasó factura y estaban jugando de día y de noche, pero hubo otros que vivieron una etapa, lo digo entre comillas, feliz. Poca presión, mucho tiempo, chateaba con los amigos, me bajaba vídeos. Hubo otros que ya no era bien así, porque las redes sociales, que también los utilizas mucho, también son fuente de estrés y de malestar. Y, por ejemplo, con el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, una de las variables que se ha estudiado es que parece que se compartió mucho más contenido en aquel momento en relación a aspectos, pues, o de la imagen, o, bueno, o de dietas, o se compartía más contenido que eran precipitantes, ¿no?, de este problema. También porque se cocinaba mucho más, porque tenías que utilizar el tiempo, cocinabas más, había menos actividad física, esto también es un desencadenante, como yo no me muevo, estoy cocinando mucho y me estoy pasando, voy a intentar hacer algo saludable. Y esto puede explicar por qué el TCA empezó a crecer, pero lo vimos tarde, porque el TCA cuando empieza no llega ya al circuito de salud, tarda un tiempo. Yeah. El tema del suicidio y las autolesiones, aquí está el doctor Villar, que en esto pues también está al frente, ¿no? Y, hombre, aquí suicidio y autolesiones las tenemos ya desde hace un tiempo, pero es verdad que la pandemia ha marcado claramente un incremento, especialmente en chicas, que este es un tema que no se ha abordado mucho, pero la perspectiva de género en salud mental tiene mucho sentido. Donde realmente tenemos los grandes incrementos es en trastornos o en problemas de salud mental que afectan a chicas. ¿Esto qué nos dice? ¿Por qué tenemos más autolesiones? ¿Por qué tenemos pues, más conducta suicida? Porque seguramente la gestión del estrés o la vulnerabilidad del estrés que tienen las chicas es distinta de la que tienen los chicos. ¿El por qué? Podríamos hacer 2 o 3 conferencias. Variables biológicas son ciertas. Tradicionalmente sabemos que al llegar la adolescencia y en la aparición de la pubertad, los cambios hormonales muchas veces también precipitan o facilitan, esto se ha visto siempre, a que las chicas tengan más problemas emocionales o del estado de ánimo, pero también es verdad que a nivel psicosocial, sabemos que las chicas, por ejemplo, a diferencia de los chicos, cuando están en pantallas, las chicas están más en redes y comparten más contenido emocional y son más sensibles al contenido emocional negativo. Y en cambio los chicos sabemos que más bien hacen juegos online. También sabemos que los chicos, el estrés, más bien hay conductas externalizantes, o sea, doy golpes, me enfado. Las chicas hacen conductas autoagresivas. Quizá la pregunta es, y ante todo esto, ¿qué podemos hacer, no? Hombre, una es la prevención. Los chicos quizá no saben enfrentar el estrés correctamente. 2, las pandemias, espero que nunca vuelva a pasar una como esta, pero no podemos dejar a los adolescentes encerrados como se hizo. Porque cuando empezó el colegio y tenía que cumplir con su día a día, su vida era cole, casa, cole, casa, cole, casa. ¿Qué te queda de gratificante en tu vida? Poca cosa. Si tú eres una persona vulnerable al estrés y no tienes ninguna válvula de escape, es fácil que te plantees como conducta de escape la autolesión o el suicidio, ¿no? Pero bueno, no nos tiene que alarmar saber que esto existe, lo que tenemos que preguntar es qué podemos hacer. Y la prevención seguramente se tendría que empezar a hacer, los maestros dirán, este señor siempre nuestro trabajo. No están todos los maestros, pero sí el lugar donde están, la escuela, ¿no? La escuela es un lugar ideal para hacer prevención, para aprender a solucionar problemas. La escuela puede enseñar a solucionar problemas, para saber gestionar el estrés, para saber pues, tener habilidades sociales. Muchos estresores en la adolescencia son interpersonales. Y esto se puede enseñar. Quizá este es el gran reto. Después está la enfermedad mental que se puede tratar. Es un tema que da para mucho, pero el mensaje tiene que ser esperanzador. Cuando un padre ve que su hijo tiene conducta autolesiva y persiste, tendrá que buscar ayuda, claro que sí. Pero cuando hay conducta autolesiva también es bueno que uno se pregunte cuál era el objetivo de esta conducta autolesiva. Porque muchas veces no es la muerte, es comunicar cosas. Y quizá hemos de enseñar al adolescente que las pueda comunicar de una manera diferente. Doctor, nuestro doctor que es... Doctor Villar, que lo tenemos doctor en la Villar, sala. ¿quería añadir alguna cosa sobre este tema? ¿No? Pues que esto prevención suicidio ayudar al elemento que contiene a proceder de una manera consecuencial. O sea que felicidades por ello. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más?
Bueno, yo ya estoy terminando, pero sí que ahora me estaba fijando. Bueno, hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, casi en el último momento, menos mal que lo pusimos y que lo pusimos bien, lo pusiste bien, el tema del autismo. Porque, claro, aparecía aquello, durante un tiempo el TDAH que no le decían caso, ahora que le hacen demasiado. Pero el tema del autismo, evidentemente, nos ha estallado, no a vosotros, pero sí a la sociedad. Y en ese momento la discusión sobre aulas inclusivas, sobre no, etcétera, todo esto más o menos sale aquí. Pero hay una cuestión que saca, que es las amistades, por ejemplo, ¿no? De los padres, este amigo no me gusta, ¿no? Y todo esto está muy bien, ¿no? Porque es muy de vida cotidiana esto. ¿Eh? Pero hay dos cuestiones. Una que es sobre el sexo, que también hablas de él, solo faltaría. ¿Eh? Y está muy bien. Pero quizá en un futuro deberemos hablar primero, de las nuevas formas de amistad. Entonces, nuevas formas que tienen los chicos de hoy día, los amigobios, por ejemplo, las amigamas, todas estas cosas que dicen eso. Así, los amigobios son aquellos que ya sabéis que tienen derecho a. Bien. Los amores líquidos que tanto ha hablado Baum, ¿no? De estos amores que se beben rápidamente. Todas estas cosas quizá habrá que hablar de la cuestión de la identidad de género. Aquí tenemos la persona que sabe más, España, pero que la nueva ley, la horrorosa ley que va a haber ahora, nos ha ninguneado el psiquiatra, ya no existe, los transexuales, a los 14 años hormonarlos. Algún día tendremos que ampliar en las siguientes ediciones, porque yo creo que este es un tema importante. Los padres de estos niños, ¿no? Que te digo que se preocupan. Sé que hablas de esto, pero es ya para que animarnos, porque evidentemente esto ya sé que quizá no lo vivís directamente vosotros, pero sí que hay padres que te lo preguntan, ¿no? Ya, esto oye, es que no es como antes, ¿eh? Esto de los amores líquidos los tienen locos, ¿no? Sí, pero es que, oye, es que lo ha empezado, lo ha terminado, como aquel que se come un melocotón, me decía una. Bueno, no sé cómo se come un melocotón tan rápido, pero bien. Dicho esto, es interesante en este tema, es interesante que le demos algún día una vuelta y que de todas maneras te pido un poco de opinión sobre este asunto de las amistades, de todo esto. Bueno, has incluido Incluido muchas cosas he incluido el sexo, he incluido el sexo y he incluido las nuevas amistades. Pero mira, para hacerlo fácil, yo lo quiero hacerlo Y fácil. con eso terminamos. No os preocupéis. Los psicólogos vamos aquí un paso por detrás, porque a veces nos encontramos realidades que no tenemos. O sea, un poco lo que decimos esto es que muchas veces vamos aprendiendo sobre la marcha. Es decir, pequeños ejemplos. Tú tenías muy claro que antes a un paciente le tratabas con él o la. Y ahora hay pacientes que ya abiertamente te dicen que ni él ni la. No quieren ni que digas él ni la. Bueno, yo creo que este no es el problema. A mí lo que me preocupa de un paciente no es lo que él realmente quiera ser, lo que él sienta y en el fondo, oye, mira, este no es el problema. El problema es si esto implica que has dejado de ir al instituto. El problema es si esto implica que has roto con tu vida. Es decir, en el fondo, como con las amistades, a mí no me preocupa cuando un padre dice es que mi hijo ahora resulta que se ha juntado con unos ocupas. No, se aún irá pinchando por ahí contadores de luz. Bueno, si esto lo detectas, evidentemente tendrás que sentar y hablar con él, pero a mí lo que me preocupa es si ir con los ocupas implica que me salgo del sistema. Pero si tengo amigos ocupas y yo sigo con mi escolaridad, sigo cumpliendo con lo que yo considero que es atractivo, pienso que a veces también hemos intentado hacer un problema de cosas que en algún caso serán pasajeras, porque hay muchos chicos que sufren crisis de identidad en la que van pasando por momentos y después esto se resuelve. Quizá aquí el problema es que los que tenemos que tener la cabeza clara somos los adultos de decir, vale, oye, bien, perfecto, pero vamos a objetivos de vida. ¿Cuáles son tus objetivos de vida? Y después también, cuando hay cambios más drásticos, plantear este cambio que conlleva, ¿no? O sea, ¿cómo te visualizas tú de aquí 5 años? ¿Cómo te visualizas tú en tu vida? ¿Cómo te visualizas con este cambio en tu barrio? Estas son cosas también importantes cuando entramos más en esta cosa de género, pues estos vaivienes, ¿no? Pero validar el malestar, si lo tienen, lo hemos de validar, acompañar en estos procesos, lo hemos de hacer, pero no hemos de perder que tiene que haber un trayecto final. O sea, no, lo que no nos podemos quedar es, como a mí me está pasando esto, yo me siento así y además he sufrido bullying, que puede ser, me aparto de la vida. Porque entonces esto, lo que vamos haciendo aquí es iatrogenia. Yo a veces siempre digo que los psicólogos que caen mejor son los que básicamente comprenden. Y los que no caen tan bien son los que, con independencia de que comprendan, marcan una trayectoria a seguir, ¿no?
bueno, es difícil, doctor Farré, hacerlas. Usted lo sabe porque es también psicólogo, tú lo sabes, pero las dos combinaciones son difíciles, pero son necesarias. Comprender solo lleva a sentirse, bueno, bien, pero no lleva al cambio. Dirección sin comprender lleva a la frustración. No, no lo haré. Mira, doctor, por favor, adelante. Felicitaros por la amena presentación y creo que solo os ha faltado decir una cosa. Por favor, compren el libro y recomiéndenlo. Ay, gracias. Te vamos a hacer socio de honor, no te preocupes. Por descontado que sí. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, yo creo que hemos llegado ya prácticamente al final. Si hay alguna pregunta más, si hay alguna cuestión más, pues me lo decís y levantad la mano. Nadie que quiera decir nada más, pues bueno, muchísimas gràcies, Joaquim, i moltes gràcies a tots per haver vingut i a totes. Veus, això del llenguatge políticament correcte, que pesat que és, tu. Bueno, a tots. Hola. Y nada, comprad el libro, perfecto, por favor. Joaquim, portes bolígraf? Sí, ara Clar, si compren algun. Sí, ara El teu jefe. Ai, Ai, disculpa'm. Ostres, perdona, tu. És que esclar, no ho tenia aquí, jo, això. No, aquí, però bueno, això no passa res. No, és que sí que passa. Bueno, adiós,